El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, durante el año, entre semana, estamos leyendo siempre, escuchamos los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas. ¿Sí? Primero comenzamos con San Mateo, luego con San Marcos y luego al tercero con San Lucas. Hoy iniciamos la lectura del Evangelio de San Lucas, no desde el primer capítulo, sino respecto a la enseñanza de quién es Jesús. ¿Sí? Comenzamos con San Mateo y a él se considera como el iniciante, como el catecúmeno, como el que enseña el primer anuncio. Y después viene San Marcos, que acabamos de terminar de leer, que se le considera también, entre los estudiosos, se le considera como el catequista, el que va enseñando, el que va preparando. Y después viene San Lucas como el erudito, el que sabe, el que va mostrando el Evangelio de manera muy sabia. Tanto que hoy el Evangelio, este pasaje que escuchamos, dice que todos se admiraban de la sabiduría con que hablaba Jesús. San Lucas expone de una forma muy plástica también el Evangelio. Y después tendremos como la coronación de lo más grande y profundo, el Evangelio de San Juan. Bien, en este pasaje que escuchamos hoy de San Lucas, Jesús se presenta ahora en su tierra, Nazaret. Fue a la sinagoga como era su costumbre. Fíjense con lo que dice San Lucas: era costumbre de Jesús ir a la sinagoga. Jesús no iba a enseñar, según San Lucas, Jesús iba a aprender en la sinagoga. Estaba con los
que se enseñaban en la sinagoga. Pero cuando va Marcelino, siempre se nos acaba cuando ya va. Cuando Jesús va, se acaba el sonido del micrófono. Jesús va a la sinagoga entonces para aprender. Ya es una costumbre, como los feligreses de la parroquia de San Francisco, que ya es una costumbre que se levanten tempranito y vayan a misa. Van, ¿no? Ya es una costumbre para muchos. Jesús va también para escuchar. Pero a veces lo mismo que sucede hoy. Alguien se levanta para hacer la lectura. Y San Lucas nos presenta a Jesús levantándose para hacer la lectura. Palabra. Jesús se levantó y dice, le dieron el rollo. Jesús no fue a hablar sin nada. Él, la escritura, el rollo del profeta Isaías. Lo desenrolló, abrió el libro, diríamos nosotros, ¿sí? Y comenzó a leer el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva. Yo no sé si alguno de ustedes que haya participado alguna vez leyendo la lectura, cuando lee la lectura dice, y esto es para mí, esto lo está diciendo por mí hoy. Nomás porque algunos no pueden inmediatamente dar la explicación, y si no dirían, esto que acabo de leer lo está diciendo por mí. Esto que dice la palabra de Dios es por mí, es para mí. Se cumple esta palabra de Dios en mi vida hoy. Y lo que hace Jesús, sí, es eso. Cuando termina este pasaje, dice que lo enrolló y entonces comenzó a hablar diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Al decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todos los ojos de los asistentes estaban fijos en él, porque hablaba con tanta sabiduría. Ya San Lucas no nos dice qué tanto les estaba diciendo, pero dice, estaban los ojos atentos porque era tanta la sabiduría, pero poca la credulidad, la fe. Por ello después, cuando ellos empezaron a decir, ¿qué no es este el hijo de José? ¿A usted de dónde le viene tanta sabiduría? Si bien lo conocemos, O sea, estaban asombrados, pero según ellos sabían quién era José, el hijo de José. Y Jesús, que siempre nos va a ir enseñando, que conoce nuestros pensamientos, dijo, seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquellos prodigios que se escucha que tú hiciste en Cafarnaúm, hazlos. Pero ya escucharemos después que por la incredulidad no hizo muchos milagros en su tierra. Ahí mismo les dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y entonces le sigue enseñando y trae ejemplos de la Escritura, diciendo que en tiempos del profeta Elías hubo mucha hambre en el país. 3 años y medio no llovió y hubo un hambre terrible. Y había muchas viudas en Israel que los profetas estaban obligados de alguna manera a atenderlas, a preocuparse por ellas. Y dice, sin embargo, Elías no fue a ninguna de estas viudas de Israel, sino a una viuda que vivía en Sarepta, allá afuera del pueblo, lejos. Y también en tiempos del profeta Eliseo, hubo muchos leprosos en Israel y el profeta no fue enviado a ninguno de ellos, sino a uno que vivía en Siria.
uno de Naamán, de fuera también. O sea, qué difícil es, que nos enseña hoy San Lucas, qué difícil es que nosotros, que a veces somos, o no que a veces, sino que somos el pueblo elegido de Dios, pero que a veces tampoco creamos ni entendamos el actuar de Dios. Nosotros que hemos sido bautizados, hechos hijos de Dios, que no entendamos el actuar de Dios, ¿sí? Teniéndolo todo, a veces andamos buscando en otros lados, en otras creencias, y luego nos quejamos de que Dios no nos escucha, de que Dios ni nos hace caso, de que Dios ni existe además, ¿no? Sí, eso pasó con el pueblo de Israel. No le creyeron a Jesús, a pesar de lo que habían visto. Y hoy también nos puede pasar a nosotros, a pesar de lo que vemos que Dios hace en nuestras vidas, a pesar de tantos progresos que Dios nos concede tenerlos, a pesar de la sabiduría para progresar en nuestra vida, a pesar de tantos bienes materiales conseguidos, gracias a que Dios nos concede la salud, la sabiduría, la ciencia necesaria. Pareciera ser que nosotros hemos conseguido solos todo. A mí Dios no me ha ayudado, dicen algunos. Yo lo he hecho con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi sabiduría. No saben que lo han recibido todo de Dios. Todo se ha recibido de Dios. Y lo que no se agradece y se reconoce, tarde o temprano se termina todo. ¿De qué me sirvió tener todo? Cuando ayer nos decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su vida? ¿De qué le sirve tener tanto si al final su vida se pierde? Queridos hermanos, hoy, dice Jesús, se cumple este pasaje de la Escritura. También el Espíritu Santo ha sido enviado a cada uno de nosotros para que demos testimonio de lo que hemos recibido de Dios. ¿Sí? Quizás los nuestros no nos crean, los de casa no nos crean, pero somos enviados también a aquellos que aún no creen, enviados a darles el testimonio. Ellos sí van a creer. Cuando nos vean que amamos a Dios, que somos agradecidos, nos van a creer. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ser hoy discípulos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, que se dejan guiar por Él y ofrecen su testimonio a los hermanos con los que hoy tengan que convivir cada uno de nosotros. Que así sea.